Buenas a todos, soy el Perfect Dibujo Historieta y hoy vamos a estar empezando esta nueva sección del canal donde vamos a hablar sobre materiales y técnicas de dibujo. Bien, ¿por qué hablamos de materiales y técnicas de dibujo? Nos referimos a que cada herramienta que utilicemos nos va a permitir desarrollar algún tipo de técnica para lo que es aplicado al dibujo que vamos a trabajar. Bien, en este caso la primera que vamos a estar viendo son los clásicos rotuladores seriados que vienen con diferente grosor, ¿no? Acá tengo un 0.3, 0.1, 0.05, un 0.8 y tengo este particular que les había mostrado, ¿no? Que viene ahora, que es el que tiene como una punta tipo pincel. Bien, ¿para qué utilizamos estos? Más allá de algunas características que vamos a ir viendo más adelante, la idea es que lo podemos utilizar para hacer lo que sería la línea del dibujo generalmente. Lo que también podemos encontrar como line art en las publicaciones y demás, refiere a contornear la línea, o sea, todo lo que sea nuestra línea de lápiz, para darle como un aspecto más terminado. Por ejemplo, les voy a mostrar ahora, yo tengo acá un dibujo viejo que encontré, como para no hacer uno nuevo, justo que tenía lápiz. Entonces voy a aprovechar ese para mostrarles cómo me manejaría yo con este, ¿no? Entonces tenemos toda la línea del dibujo, pero en algunas secciones el dibujo por ahí está como menos definido, ¿no? Puede ser que tenga algún lugar donde la línea por ahí tenga como una línea doble, el contorno, ya sea por ejemplo del pelo o alguna línea interna de la cara y demás. Entonces lo que yo voy a hacer es con la microfibra tratar de definir esa línea, y voy a dejar una y después voy a borrar lo que me sobre. Bien, acá tengo un 0.3, fíjense cómo es la punta, a ver si se ve bien ahí. La idea es que es una punta redonda que simplemente lo que hace es darnos un tipo de línea que es uniforme. No va a haber mucha posibilidad de que yo pueda hacer una línea más fina y de repente más gruesa si la aprieto un poco más. La línea va a ser igual todo el tiempo, o por lo menos va a ser muy parecida y no nos va a permitir cambiar mucho de lo que sería el grosor de la línea, cosa que sí podríamos, por ejemplo, con algún tipo de pincel o algo así. Bien, entonces la idea de esto es tratar de ir pasando entonces por lo que sería la línea del dibujo. Ven, ahí yo hice un poco y siempre voy a poder ir agregando un poco más, como para que la línea sea un poco más interesante. En este sentido, cuando hacemos todo lo que es la parte de la línea del dibujo, siempre tratamos de, para que las líneas llamen un poco más la atención, la idea es que uno pueda variar entre una línea más gruesa y más fina. Eso tiene que ver con modular la línea, se dice, ¿no? Que por ejemplo yo tenga una parte donde la línea es un poco más fina y de repente después toma progresivamente más grosor en algún sector, como para destacar, ¿no?, que el contraste de luz es como un poco más suave. Bien, voy a corregir ese de ahí. Ahí tengo por ejemplo eso. Bien, por supuesto, sigamos viendo entonces lo que tiene que ver con este tipo de marcadores. Este particularmente es de marca Uni. Después también puede conseguir lo que son la marca Plantec, Piscini, Staedtler, y también están las Rotring, que son un poquito más caras, pero todas estas, vale decir, son descartables. O sea, una vez que las termino de utilizar, simplemente las tiro. No hay manera de recargarlas. Hay una
Hay una línea Rotring que sí viene para poder cambiar lo que serían puntas de diferente grosor, ¿no? Y también comprar la tinta para poder recargarlas. Pero bueno, también es una herramienta también que se utiliza bastante, por ejemplo para los que hacen historieta y demás, por lo menos porque es mucho más sencillo trabajar con esto para entintar lo que sería un personaje, teniendo en cuenta que es más rápido, ¿no?, que trabajar con lo que sería unas clásicas herramientas de antes, que son el pincel y el plumín. Bien, dicho esto entonces, vale destacar que por ahí, por lo menos esta marca a mí particularmente me ha funcionado bastante bien. Yo estoy en esta línea, ¿no? Vengo así y digo, bueno, acá me pasé porque esta línea en realidad tenía que venir un poco más abajo. De última, esta línea no es tan crítica porque solamente es el pelo, puede ser más grueso, más grande, no importa. Si fuera la línea del ojo, tal vez estaría un poco más comprometido el dibujo. Entonces siempre la única forma de tratar de arreglarla va a ser, por ejemplo, esto. Paso otra línea, se me va a engrosar un poco la línea original, pero de alguna manera voy a tratar de tapar ese error agregándole un poco más de grosor a la línea, ¿no? Por ejemplo, acá, esto mismo de acá que pasó ahí recién. Yo pasé esta línea y me pasé hacia el otro lado y tenía que terminar acá donde está la otra. Puedo hacer lo mismo, le voy a agregar un poquito de grosor a la línea de arriba y de alguna manera ahí tapo un poco ese error que todo el tiempo podemos llegar a cometer, porque bueno, precisamente por esto, ¿no? Esta particularidad que tiene de que es un poco más, se nos deja llevar un poco más la línea, no tiene tanta resistencia con el papel como tiene lo que es el lápiz, que de alguna manera nos va frenando. Eso mismo que les decía hoy. Bien, entonces veamos también algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Justo yo estaba usando un 03. Me parece que el 03, en cuanto a lo que es una hoja 4, esta no es una hoja 4, es un poquito más chica porque está recortada, pero para más o menos ubicarnos el tamaño, un 03 podría ser un tamaño justo como para poder trabajar tranquilos en una hoja 4 en diferentes sectores. Sin embargo, tal vez pueda tener algún sector particular que no me sienta muy cómodo porque esto tal vez sea un poco grueso y me puedo llegar a equivocar y va a ser muy difícil tapar el error sin cambiar demasiado la forma del ojo, por ejemplo. Entonces ahí es donde entra la posibilidad de tener un 0,1, o incluso si hay un detalle muy chico que queremos ir haciendo de a poco, podemos utilizar el 0,05. Incluso ahora creo que hay otro nuevo que es mucho más chico que este, antes no venía. Entonces bueno, podemos aprovechar. Yo agarro entonces acá el 0,1 y voy a tratar de hacer esta línea del ojo, y tal vez voy a estar más cómodo si en algún momento me paso un poco de alguna línea, porque de última esta línea ya no es tan gruesa y le puedo ir agregando de a poco como para ir haciendo este entintado más como progresivamente, bien de a poco, sabiendo que si por ahí me equivoco en alguna línea tengo menos posibilidades, ya que el grosor de la punta es un poco más fino. Tomemos ahora entonces el 0,05 como para hacer el detalle del iris. Fíjense que es súper fino la punta. Bien, otra cosa importante. Acá tengo por ejemplo un 0,8. El 0,8 es uno de los más gruesos que tenemos. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, cuando yo quiero cubrir un pequeño espacio que tenga con negro. Por ejemplo, agarro otro y digo, bueno, este sector de acá yo le voy a hacer como una sombra por debajo del cuello, y toda esa parte va a quedar en un espacio
que va a ser completamente negro. Lo que a veces llamamos un pleno negro, o sea, un sector que tiene que concretamente está cubierto todo de negro. Entonces ahí lo delimité por ahí con otro. Y voy a agarrar entonces el más grueso, el 08, y lo voy a pintar por dentro. En este caso, más allá de que no estoy delineando, simplemente estoy pintando con este, aprovechando que tengo este que es más grueso. La idea es que si yo tengo que cubrir un espacio mucho más grande, vamos a decir por ejemplo que yo quisiera pintar el pelo, que es como bastante, ¿no? Y digo, bueno, el pelo es todo negro, así que yo voy a agarrar y voy a empezar a pintar con el 08. Y bueno, y empiezo acá y empiezo a pintar todo hasta que termine de pintar todo el pelo. Bueno, no es la idea del material. Esta herramienta está de alguna manera pensada como para delinear, para hacer lo que es la parte de línea, como habíamos hablado hoy. Tal vez si tengo que cubrir espacios demasiado grandes, voy a terminar gastando y por ahí exigiendo demasiado el material que está pensado para algo diferente. Si yo quisiera cubrir, después tendríamos que ver, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante, algún tipo de fibrón con una punta más ancha como para cubrir grandes espacios como este. ¿Puedo utilizarlo para cubrir espacios chicos como este? Por supuesto que sí. Pero después, si necesitáramos espacios más grandes para cubrir de negro, preferiría utilizar otra herramienta. Estarían malgastando tinta y al mismo tiempo estarían exigiendo demasiado la punta al hacer como un rayado constante en todo lo que es este pelo, por ejemplo. Así que bueno, eso es importante decir porque tenemos que darle el uso correcto a cada una de las herramientas. Así que bueno, ya les digo, si son espacios relativamente chicos, aprovechen entonces el 08 como para poder hacer eso. Además de que lo pueden utilizar si saben que hay una línea que ustedes van a destacar con lo que sería un grosor más grande. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, este mechón de acá, como está, por ejemplo, no sé, más cerca, después vamos a ver también eso. Lo voy a hacer más grueso. Recuerden que entre más gruesa sea una línea, va a llamar como un poco más la atención, va a ser más pregnante, va a ser más llamativa al ojo. Entonces por ahí se va a destacar un poco más que las demás. Generalmente podemos utilizar eso con el contorno. A veces el contorno suele tener una línea, pero bueno, ahí ya también estaríamos entrando por ahí en el debate de cuestiones que tienen que ver más con el estilo. Por ahí no me quiero meter mucho en eso para no irme demasiado, ya que estamos hablando más que todo de las herramientas. Pero entonces por ahí podríamos utilizarla para esas cuestiones. Bien, más allá de esto, que lo voy a dejar ahí nomás igual, una cosa también quería comentar que era muy importante es el tema de lo que sería cuando tienen que entintar, hacer una línea, por ejemplo, bastante larga. Vamos a ver, por ejemplo, esta de acá, bastante extensa. Por ejemplo, hay dos maneras en las que yo podría hacer esto. Podría agarrar, empezar acá, apoyar la microfibra y tratar de ir y llevarla hasta que llegue al final. Yo diría que no es tan recomendable porque en principio la línea esta tiene como una curvatura y demás. El movimiento de la muñeca es este. Yo puedo utilizar este así como un arco. Justo esta va al revés de este arco, ¿ven? Hace este movimiento. Sacando esa cuestión de lado, el tema es que cuando yo apoye la mano y trate de moverla mientras voy marcando, seguramente la mano tal vez se me va a ir trabando con lo que sería el papel, y entonces la línea también se va a trabar y se me va a ir como moviendo mientras hago la línea y va a quedar mal. Entonces por ahí lo recomendable cuando tienen que hacer esto, primero orienten la hoja
de manera que sea lo más sencillo posible. Yo lo voy a poner así. Y luego piensen tal vez en partir la línea. Yo la hago hasta acá. Voy a dar la vuelta. Y voy a hacer la parte que sigue. Después a lo sumo me preocuparía por tratar de unir esas dos y esconder, si se puede decir de esa manera, la unión de las dos. Yo ahora le voy a poner una línea un poquito más gruesa. Y ahora sí, entonces, ven que yo lo voy partiendo de alguna manera en diferentes trazos, como para después tratar de unirlos todos y que la línea parezca más unificada. Otra cosa importante que les quería mencionar con respecto a esta herramienta: qué tipo de hojas necesitan como para poder utilizarla sin ningún tipo de problemas. Cualquier hoja puede servir. Esta es una hoja de fotocopia muy económica, que debe tener un grosor de 80 gramos más o menos. Después vamos a hablar también del tema ese, pero básicamente es como el grosor del papel, ¿no? Tenemos de las hojas comunes de impresora, por ahí tienen 80, pueden tener 80, 85, 90. Después hay hojas mucho más gruesas, de 120, 150, 180. Y después tenemos también de acuarela, que ya estamos hablando de 250, 300, 400 gramos. Así que incluso en la hoja más común, más finita, como una de 75 gramos, 80, lo van a poder utilizar tranquilamente. No es que va a atravesar la hoja o por el tema del tipo de tinta o algo. De todas maneras, igual si están entintando y tienen una hoja muy fina, pongan otra que no les sirva atrás, porque si por ejemplo tienen un dibujo atrás importante o algo, tal vez pueda llegar a pasar apenas un poco de tinta, pero sería muy poco, y manchar el dibujo de abajo, ¿no? Así que bueno, en eso sí tengan cuidado. Pero lo bueno es que lo pueden utilizar en cualquier tipo de hoja, no hace falta que compren hojas especiales como para poder utilizar estas microfibras. Lo que sí no les recomiendo es que traten de utilizarlas por ahí en hojas de acuarela. Las hojas de acuarela generalmente tienen una suerte de textura que hace por ahí más difícil que uno pueda hacer líneas rectas o entintar con microfibras, ¿no? Por ahí es más sencillo incluso hasta hacerlo con algo más como un pincel. Por eso mismo, porque están pensadas como para otros materiales. Eso no quiere decir que no se puedan, lo que pasa es que va a ser un poquito más difícil porque bueno, tiene esas formas que por ahí no nos permiten trabajar más tan cómodamente como las hojas lisas. Para ir finalizando, hablemos de los precios. Este material hoy por hoy en Argentina se está consiguiendo esta marca alrededor de lo que serían 240 pesos, entre 240 y 260. La marca Rotring, esta misma, pero también las descartables igual, están saliendo entre 300 y 360, 380 puede ser también. La calidad, estamos hablando de todas maneras, estas son de una mediana calidad. Tal vez Rotring podríamos decir que tienen una calidad un poco ligeramente mejor, porque de todas maneras estamos hablando de la línea descartable. Pero de todas maneras no va a ser tanta la diferencia como para que ustedes tengan que saltar e ir directamente a comprarse esas que son las más caras de las descartables. También podemos conseguir, hoy justo les decía el tema de las Plantec, a pesar de que sean un poquito con una calidad un poquito menor a estas para mí, se pueden conseguir en alrededor de 125, 150 pesos, así que hay un salto de 100 pesos a estas. Así que de última, si es para probar, como para ir empezando o algo, pueden llegar a utilizar las Plantec. De todas maneras, si ven que les interesa la técnica y todo, después yo les recomendaría que pasen por lo menos a estas, no necesariamente a las Rotring, pero también recuerdo igual que están las Staedtler, las Piscini y demás, como lo había mencionado antes. Hay unas que no son recomendables para nada, por lo menos lo que yo pienso, que son las Filgo, porque Filgo es una marca que por ahí hace más como herramientas más escolares, más económicas. Bueno,
y realmente ahí sí se nota que son de baja calidad. Y debe haber bastante diferencia de precio. No sé en cuánto están rotando ahora, pero de última las pueden googlear a ver si las consiguen. Pero bueno, esas igual no serían las más recomendables. Bien, eso en cuanto a precios. Entonces, fíjense que hay una diferencia ahí. Casi que si decimos Plante que decimos la Rotring, hay una diferencia de 200 pesos. Fácil. Así que nada, es para tener en cuenta. De todas maneras, es una herramienta que, por lo menos para si lo utilizamos solamente para línea y no pintamos grandes plenos negros, nos va a durar bastante. Van a poder hacer varios dibujos sin que se les acabe la tinta. Si tienen cuidado y cuidan la punta, no va a haber problema, no se les va a doblar. Siempre tratan de cuidar eso, que es lo más importante. Otra cosa, por ejemplo, es que bueno, esta la vamos a dejar, la que tiene punta pincel, la vamos a dejar para cuando veamos otras herramientas que tienen punta pincel para entintar, cosa de que también podamos compararla con esas otras herramientas. Pero vale mencionar que esta vale lo mismo que cualquiera de estas de acá. Así que eso por lo menos está bastante bueno si estamos más acostumbrados a ese tipo de herramientas, y lo bueno es que lo podemos conseguir al mismo precio y que nos salga mucho más. Finalmente le voy a dejar cómo me quedó a mí el dibujo terminado en línea con las microfibras que estuvimos utilizando. Ahí está. Así que bueno, ya saben, cualquier duda que tengan sobre este material me pueden consultar ahí en algún comentario en la descripción, y vamos a estar viendo entonces la próxima otra de las herramientas que había mostrado en la introducción para lo que es esto de materiales y técnicas. Así que nos vemos la próxima. Saludos.